la Casa Central de Gobierno, el Palacio de la Moneda, y de esta forma la relación con los diferentes ministerios, gobiernos locales, regionales y municipios. Y inmediatamente aparece también la relación con los diferentes tribunales de justicia y en la parte baja, quienes somos en definitiva los que relacionamos como agentes de control. Pues bien, desde estos agentes de control nos relacionamos hacia la izquierda con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que es nuestra dependencia, y en una relación directa con ambas subsecretarías de Prevención del Delito y de la Subsecretaría de Interior en acciones netamente de seguridad pública en forma permanente y exclusiva. Carabineros de Chile es una institución policial, profesional, técnica, de carácter militar y que posee mucha historia. Tenemos 95 años al servicio de Chile y nuestros conciudadanos. Estamos por acercarnos a los 100 años, pero nuestros inicios se remontan hacia el siglo XIX, principalmente con las policías fiscales, posteriormente la Suma junto al Cuerpo de Carabineros, para posteriormente, el año 1927, el general y presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo, disponer esta función mediante decreto y crear nuestra actual organización, que en definitiva se ha ido adecuando a las necesidades de los tiempos, pero hoy se encamina hacia el futuro como una policía moderna, hacia el centenario y hacia el futuro. Somos una policía obediente, no deliberante, respetuosa de sus autoridades, subordinada al poder civil y que respeta legalmente a las autoridades legalmente investidas. Nuestra misión es dar eficacia al derecho, garantizar el orden y la seguridad pública en todo el territorio nacional bajo un enfoque integral de prevención, es decir, lo hacemos con responsabilidad en función a la ciudadanía en acciones prioritariamente preventivas. Nuestra visión, responder a las demandas de orden y seguridad de la comunidad con una gestión policial de alta efectividad, transparente y respetuosa, principalmente de los derechos humanos. Nuestras acciones se basan en orientaciones a nuestra gestión, prioritariamente relacionadas con el Plan Estratégico Institucional y Desarrollo Policial, que es nuestra hoja de ruta diseñada y orientada por nuestro general director, que está basada en apertura de procesos, en mayor transparencia, actuaciones con probidad, modernización, inclusión, equidad, eficiencia, rendiciones de cuentas públicas y que va de la mano con la actual reforma de nuestra institución en conjunto con la sociedad civil. Esto se basa en 5 ejes. Primero, Carabineros de todos, que somos una policía unificada, con cobertura nacional, con una actuación imparcial, con respeto pleno a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Fundamental y que estamos al servicio de todos los habitantes del territorio, tanto nacionales como extranjeros. Segundo, nos hemos abierto a la reforma y modernización. Esto, como lo ha definido nuestro general director, es una tremenda oportunidad que nos permite aperturarnos para estar acorde a los tiempos modernos. Buscamos ser y tener una alta efectividad, es decir, adquirir mayores competencias, mayor conocimiento, un mayor compromiso, con una mayor capacitación, pero por sobre todo profesionalizar nuestra esencia para así lograr el efecto deseado. Y aquí me gustaría indicar que uno de los hitos logrados con esta reforma y la modernidad es la ampliación en tiempos de capacitación de nuestros funcionarios de 1 a 2 años y, por cierto, de la Escuela de Carabineros de 3 a 4 años. Legitimidad, es decir, que nuestro accionar vaya con estricto apego a las normas legales, basado principalmente en el debido proceso, siendo una policía proba, reconocida y validada legalmente a la ciudadanía por la cercanía, estrechez y trabajo en conjunto. Finalmente, una policía cohesionada, es decir, trabajamos en unión, en conjunto, en compañerismo, para actuar con firmeza frente al delito y así poder atender las demandas de una ciudadanía ávida en seguridad. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente aplicando los diferentes roles. Nuestro rol preventivo, rol investigativo, de control de orden público, de solidaridad social, rol educativo, de comodidad pública y integración nacional. Como lo señalaba, somos una policía de cobertura nacional, extendida de Arica, de Punta Arenas y de Cordillera Mar,
que tenemos una dotación actual de 57.000 hombres y mujeres y en actualmente 3.000 alumnos en formación, quienes pronto se sumarán a nuestra fila para alcanzar la cifra de 60.000 personas. Poseemos 986 cuarteles a nivel nacional, 448 de los cuales, tanto en comisarías, subcomisarías, tenencias y retenes, están orientados ya con el funcionamiento del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, que es la estrategia operativa que desarrollamos en el día a día basado en niveles de vigilancia en determinados sectores. Son 150 comunas de 356 que posee nuestro país que cuentan con esto, lo que señala, el 86% de la población a nivel nacional bajo esta figura preventiva. ¿Cómo la institución articula su aporte al sistema de seguridad pública? Nuestro general director ha impulsado esta estrategia institucional para enfrentar las demandas de seguridad a la comunidad, principalmente potenciando ejes y enfoques de seguridad. Aquí él ha hecho los esfuerzos en 6. Primero, tránsito, mayor prevención y presencia en el control. Segundo, la seguridad pública, un trabajo más cercano frente a lo que son las gestiones comunitarias para la identificación de riesgos y estando en el territorio. El potenciamiento del control del orden público basado principalmente en el respeto de los derechos fundamentales, pero sobre todo los derechos humanos, una mayor presencia, sobre todo en la frontera, resguardando nuestra soberanía para de esta forma impedir el ingreso y aplicación del crimen organizado, y una actuación en conjunto y fortaleciendo la respuesta oportuna ante emergencia. Y finalmente, como un eje prioritario de gobierno, en conjunto con Carabineros, el fortalecimiento de la seguridad privada, que tiene por función el rol coadyuvante hacia la seguridad pública, que nos permite una mayor presencia, un mayor control y, por cierto, una mayor prevención. En este punto se relaciona directamente con la zona que comando, que posee 3 reparticiones de suma importancia: la Prefectura de Superviado C10, de Control de Armas C11 y finalmente el Departamento de Coordinación Municipal, donde aquí me detendré y ahondaré y explicaré por cuanto esto es lo nuevo, lo que estamos aplicando y ha generado un gran impacto hacia la ciudadanía y comunidad. El Departamento de Coordinación con la Seguridad Municipal es una nueva estrategia, era un anhelo de nuestro general director, que si bien es cierto, existía esta relación y esta simbiosis carabinero-municipalidad, pero era agotado principalmente a las relaciones comunitarias en forma puntual. Pues bien, se dio la necesidad de escalar un punto mayor para de esta forma existir esta alianza estratégica que nos permite, en definitiva, fortalecer vínculos con los municipios para desarrollar acciones prioritariamente preventivas, estratégicas principalmente en prevención. Esto se creó en el mes de enero, mediante la Orden General 2902 de nuestra Dirección General, pero se firmó el acuerdo de convenio junto al Supremo Gobierno entre nuestra institución, las asociaciones de municipalidades y, por cierto, el Ministerio del Interior y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Dentro de estas instituciones, lo que en definitiva busca este trabajo es, primero, que actuemos coordinadamente entre Carabineros y los municipios. Segundo, el fortalecimiento de la institucional, no tan solo nuestro, sino que también tanto de nuestro Ministerio Rector, Subsecretaría de Prevención del Delito, como también las instituciones afín, definir nuevas facultades municipales, principalmente en la figura del inspector municipal. Luego, definir protocolos de actuación, dejando muy en claro, en definitiva, lo que podemos y lo que no podemos hacer frente a esta acción, basado en la jurisprudencia y en la ley. Y finalmente, una capacitación y retroalimentación, entregar las herramientas necesarias para de esta forma quienes desarrollarán esta función junto a nosotros, inspectores municipales, estén capacitados en acciones de prevención. Finalmente, un trabajo y actuaciones en conjunto donde nacen, en definitiva, las patrullas mixtas que nos permitirán una mayor presencia, una mayor cobertura, un trabajo mancomunado, una presencia permanente y de esta forma mejorar la sensación de seguridad en el territorio. Quisiera señalar que como institución estamos permanentemente preocupados y ocupados trabajando intensamente en diferentes planes, programas preventivos y acciones preventivas con la finalidad de hacer frente al delito. En Chile los delitos han aumentado levemente, pero sí han aumentado frente a lo que es la acción de la violencia. Pues bien, nuestra institución ha aplicado una serie de planes y programas que, en definitiva, como ustedes van a ver en pantalla, existen cifras importantes en cuanto a eficacia y eficiencia. El primero de ellos es esta nueva reubicación y reinstalación
del plan Centauro, tanto a nivel de la región metropolitana como en todas las regiones del país, y que tiene por finalizar la liberación de funciones administrativas para potenciar mayor cantidad de carabineros en oferta efectiva para de esta forma mejorar la prevención. El plan ANEM, plan Anteserrona, que se aplica en 30 comunas de la región metropolitana y que nos ha dado hasta aquí buenos resultados en mayor presencia y contención. Mayor cantidad de controles y fiscalizaciones en diferentes sectores y puntos críticos de la región metropolitana, donde tenemos, por cierto, la mayor presencia de habitantes, alrededor de 7,5 millones, lo que nos ha permitido hacer frente a lo que es el delito de robo violento de vehículos. El plan de control contra el comercio ilícito. Estamos permanentemente presentes en las estaciones de metro y la recuperación de espacios públicos y centros cívicos, como también comerciales, como ha sido el servicio Barrio May, el servicio casco histórico de Maipú. Reflejaré, por cierto, que a raíz de todos estos planes, programas y operativos desarrollados, hemos tenido una muy buena eficacia y eficiencia. Hasta solamente lo que va acumulado de este año, tenemos 17,7 millones de procedimientos efectivos aplicados. Hemos tenido 6,5 millones de llamados de emergencia, hemos tenido 7,3 millones de controles de identidad y, por cierto, 23 toneladas incautadas por droga, 3.139 armas que hemos retirado de circulación para la comisión de delitos, 757 bandas desarticuladas y recuperación de casi 24.000 vehículos. Lo más importante que de la totalidad de detenidos en general, alrededor de 122.000, 75.000 de estos pertenecen o accionaron en delitos de mayor connotación social, 18.000 de ellos en lo que es el robo y que representa el 52% más que el año recién pasado. Antes de finalizar, quisiera señalar que Carabineros de Chile basa su acción en el principio de coordinación y que tiene por función, en definitiva, que los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir su cometido coordinadamente y propender a la unión de la acción. Pues bien, así, al terminar, quiero reafirmar nuestro fiel compromiso al servicio de Chile y nuestros conciudadanos, estando presentes de Arica a Punta Arenas y principalmente en acciones preventivas. Segundo, un llamado a la comunidad y a todos a incentivar la denuncia y disminuir la cifra negra. Tercero, solicitar una persecución penal eficaz de la mano de la acción policial. Valorar nuestra función porque estamos permanentemente en el territorio y nos debemos a Chile y a los ciudadanos. Y nuestra labor profesional implica el ejercicio basado principalmente en el principio de legalidad. Quisiera, antes de terminar, citar una frase que nuestra vicepresidenta de la República acaba de señalar recientemente, la semana pasada, en el Simposio Internacional contra el Crimen Organizado, donde textualmente señaló: en Chile el Estado funciona, en Chile las instituciones funcionan, en Chile lo que falta por hacer y desarrollar y potenciar es la coordinación de esta para el logro de los objetivos. Esto se relaciona con la lámina anteriormente montada. Finalmente, agradecer esta oportunidad que nos permite, en definitiva, mostrar lo que somos, lo que hacemos. Somos los Carabineros de Chile, somos los Carabineros de todos, que existimos para servir y no ser servidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Muñoz Rodríguez, General Juan Muñoz Rodríguez, por darnos esta brillante presentación. Queremos agradecer el énfasis que ha puesto en temas tan importantes como los valores que considera Carabineros con la inclusión, equidad, la transparencia en cuentas públicas, también los ejes que nos ha contado sobre el accionar de Carabineros, Carabineros de todos, cómo ampliaron en la Escuela de Carabineros de 3 a 4 años, también la policía con probidad reconocida por la comunidad, la policía cohesionada para actuar frente al crimen, y también cómo el Departamento de Coordinación con la Seguridad Municipal es muy, muy importante, una innovación muy importante que usted ha destacado entre todas las informaciones que nos ha brindado. Agradezco nuevamente la participación del general Juan Muñoz Rodríguez y le doy la palabra. Bueno, también contarles que al final de cada presentación, ya cuando tengamos todas las presentaciones, vamos a recibir las preguntas de la audiencia. Así es que las pueden escribir en el chat específico que tenemos en esta plataforma para las preguntas de los ponentes. Y quiero invitar a el ex senador de la República, Felipe Arboe, que nos va a hablar sobre el proceso constituyente chileno y la seguridad pública. Bienvenido, Felipe, nos da mucho gusto tenerte acá.
Muchas gracias, Macarena. Thanks, Tim. Gracias, General Muñoz, por sus buenas presentaciones. A ver, intentaré dar un breve paneo respecto a lo que creo que es fundamental, tratar de equilibrar en el desarrollo que está Chile hoy día, el desarrollo político que tenemos en Chile hoy día, particularmente en el proceso constituyente, y el rol que la seguridad debe jugar en él, o al revés, cuál es el espacio que la constitución política debe dar, debe considerar a la seguridad en sus elementos fundamentales. Lo primero que cabe señalar, obviamente, que para analizar la seguridad y la Constitución tenemos que entender primero cuál es el origen, digamos, de los pactos sociales. Las sociedades no son producto del azar, son el resultado de acuerdos de voluntades de hombres y mujeres que en un momento de la historia determinada toman la decisión de vivir juntos y para ello, para organizarse, acuerdan un pacto social que tiene los mínimos comunes para vivir en comunidad. Donde la paz social es un elemento fundamental, donde en algunas sociedades se le otorgan potestades a un ente distinto de los propios ciudadanos para tomar decisiones, que con posterioridad se le llama Estado. En consecuencia, se establecen en las constituciones elementos básicos, que son la consagración de los valores que los motivan a vivir juntos, el reconocimiento de los principios inspiradores de la acción pública y también del quehacer de todas las personas que viven en comunidad, y el conjunto de reglas de funcionamiento. Lo primero que cabe señalar que probablemente en esta era digital de la cuarta revolución industrial, también llamada la era de la inmediatez, resulta extremadamente riesgoso tener textos constitucionales maximalistas, extremadamente amplios, específicos, toda vez que, dada la vorágine de los cambios científicos, culturales, territoriales y tecnológicos, el riesgo de obsolescencia del texto constitucional se torna latente. Por ello es que en general la tendencia del mundo occidental de los cambios constitucionales tiene que ver más bien con textos que establezcan mínimos comunes de convivencia. Y cuando uno observa estos mínimos comunes de convivencia, uno de los que surge inmediatamente, por ejemplo, es el respeto al valor de la democracia. Y la democracia supone un conjunto de elementos básicos para poder desarrollarse. Uno de ellos es, obviamente, la garantía de libertades. ¿Y cómo garantizamos libertades? Evidentemente, permitiendo que las personas ejerzan los derechos que se les reconocen de manera de poder ejercerlos de una manera absolutamente libre. Ahora, esos derechos, el ejercicio de esos derechos no es absoluto, toda vez que debe ser compatible con la vida en comunidad y con el límite que establecen necesariamente los derechos de los terceros. Dentro de las libertades y dentro de los derechos, evidentemente, está también la seguridad. Y se dice que la seguridad es un derecho, pero también se dice que es condición básica de la libertad. ¿Y qué entendemos por seguridad? Y por eso es muy importante, en primer lugar, entender el rol de la Constitución o de las constituciones en una sociedad y luego entender el concepto de seguridad que debiera incorporarse o a lo menos tener en consideración al momento de realizar pactos sociales. La seguridad no puede quedar reducida solo a los elementos propios de la reacción del Estado frente a la ocurrencia de determinado tipo de hechos ilícitos. La seguridad es mucho más que eso. La seguridad es el conjunto de condiciones humanas, sociales, ambientales, jurídicas, que permiten el pleno ejercicio de los derechos y de las libertades y que garantizan la paz social, la tranquilidad comunitaria y el bienestar personal, físico y psicológico. Si entendemos la seguridad como un todo, es decir, como un conjunto de condiciones, evidentemente la norma constitucional que la consagre debiera incorporar estos elementos. Probablemente la discusión que se va a dar en un texto constitucional es si tenemos que considerar a la seguridad en cada uno de aquellos derechos denominados sociales o debemos incorporar en la seguridad los denominados derechos sociales. Hay una frase histórica que se ha señalado que ¿cuál es el objetivo? Si vamos a securitizar la política social o vamos a socializar la política de seguridad. Y en general las tendencias internacionales van hacia lo segundo, es decir, incorporar los elementos sociales en las políticas de seguridad, toda vez que los diagnósticos basados en evidencia nos señalan
que el mejoramiento de las condiciones objetivas de seguridad no solo depende, insisto, de la capacidad de reacción del Estado frente a la ocurrencia de un hecho ilícito, sino que eso, siendo una parte importante, las condiciones de prevención social y de prevención situacional actúan como elementos determinantes en las condiciones de seguridad de las sociedades. En consecuencia, cuando uno observa y asume este concepto de seguridad en un texto constitucional, debe entonces observar dónde va a incorporarse la seguridad en el pacto social. Y hay quienes dicen que la seguridad debe estar incorporada solo como un principio inspirador. Es decir, al instalarlo como principio en un texto constitucional, va a irradiar a toda la legislación, a todo el quehacer público y también al quehacer privado. En consecuencia, cada derecho, cada obligación, cada norma posterior va a estar necesariamente condicionada por este principio. Hay quienes sostienen que solo instalarla a nivel de principio es insuficiente y debe instalarse también como principio, pero adicionalmente como derecho. Es decir, que el pacto social reconozca como un derecho originario de cada ser humano el derecho a la seguridad, que por lo demás es tal como lo instala la Declaración Universal de Derechos Humanos, que regularmente es citada para efectos de garantizar la libertad, pero poco citada para garantizar también el derecho a la seguridad que se encuentra en su artículo 2. En consecuencia, si consideramos también la seguridad como un derecho, vamos a estar transformando al ciudadano, a la persona, en sujeto activo de la posibilidad de exigir de parte de sus autoridades la correspondiente obligación. Y el tercer punto de incorporación de la seguridad dentro de un texto constitucional dice relación justamente con la correlativa obligación del Estado. Es decir, podríamos instalar en el texto constitucional en la seguridad como un principio constitucional, como un derecho de los ciudadanos y como una obligación del Estado. Las preguntas que uno tiene que hacerse en cada uno de estos aspectos son los que irán condicionando probablemente la eficacia de la consagración de la seguridad en el pacto social. Si lo instalamos como un principio, debiéramos tener claro entonces es que este principio va a orientar el quehacer normativo y público a la consecución de este concepto amplio de seguridad. Pero adicionalmente, instalar la seguridad como principio supone que en los valores constitucionales se ha reconocido el valor de la democracia. Y la democracia supone, como decía al principio, no solo el ejercicio de libertades, sino el respeto al ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos. Y en ese sentido, entonces, la erradicación de otro elemento es importante. La erradicación de la violencia actúa como elemento condicionante, toda vez que si el texto constitucional consagra el valor de la democracia y consagra el principio orientador de la seguridad y del respeto a las divergencias, en consecuencia, la violencia ha de erradicarse como una herramienta de transformación social y una herramienta de cambio jurídico o político. Erradicada que sea la violencia, que en muchos casos es el antecedente de la inseguridad conocida restrictivamente como la ocurrencia de delitos, evidentemente vamos a estar instalando un principio constitucional que va a inspirar a toda la legislación. Y aquí es muy importante porque la erradicación de la violencia en el texto constitucional trae consecuencias prácticas desde el punto de vista legislativo, toda vez que si se instala en la norma constitucional la erradicación de la violencia y el terrorismo, toda norma que sea contraria a ello y que tenga una permisividad con este tipo de hechos sería considerada inconstitucional y por tanto no podría regir a los ciudadanos y ciudadanas. El segundo elemento que es importante, que he esbozado, es el aspecto relativo al terrorismo, toda vez que la tendencia constitucional internacional nos señala que existen normas más bien que erradican el terrorismo. Ha sido considerada parte de los mínimos comunes. Lo que pasa en el caso chileno es que nuestra realidad contemporánea ha condicionado esta situación y ha generado un debate que probablemente, siendo muy legítimo, nos aísla de la tendencia internacional en cuanto a considerar el terrorismo como una amenaza de la democracia, ya no considerar el terrorismo desde el punto de vista práctico, digamos,
como un grupo asignado a un grupo determinado, sea de etnia, sea de origen racial u otra naturaleza. En consecuencia, se requiere también avanzar en ese elemento fundamental y sacarlo de la contingencia para efectos de instalar como principio fundamental. Y si lo instalamos como derecho dentro del texto constitucional, habría que observar el derecho a la seguridad personal, que es una condición básica para el ejercicio de libertades, el derecho a la seguridad de los entornos o a los entornos seguros, y ahí cobra relevancia, por ejemplo, en el desarrollo de políticas sociales, la implementación de la metodología CEPTED y un conjunto de otros elementos para garantizar que en el derecho, por ejemplo, a la vivienda o en el derecho a vivir en entornos seguros, ya no solo debe garantizarse el acceso a un determinado tipo de vivienda, sino que ese tipo de vivienda esté emplazada en un entorno que tenga condiciones ambientales de seguridad que faciliten el ejercicio de derechos y libertades. Porque podríamos establecer incluso la seguridad como un derecho fundamental de la persona, pero si ésta no puede ejercerlo por condiciones ambientales, más bien será una mera expectativa o incluso un elemento de frustración. El derecho también, la seguridad también debe estar instalada como derecho a la protección de la integridad, a través de un conjunto de leyes que van a ir moldeando, haciendo práctica este derecho a la integridad, sea física o psíquica. Y ahí están las normas, por ejemplo, que obligan al Estado a adoptar políticas preventivas en materia de educación, por ejemplo, desde el bullying, digamos, el cyberbullying u otros elementos, digamos, que van condicionando la integridad física o eventualmente también la psíquica, niños, niñas y adolescentes. También el derecho a la reparación, porque es evidente que el derecho a la seguridad no es un derecho absoluto, es como el derecho a la salud. Todos podemos tener derecho a acceso a la salud, pero no es que tengamos garantizada nuestro bienestar. Lamentablemente, eso no es posible garantizarlo. Tampoco es posible garantizar de manera absoluta el derecho a la seguridad, pero sí que frente a una eventual afectación de la seguridad personal o la seguridad sea física o psíquica, existirán mecanismos de reparación y existirá una institucionalidad pública que tendrá las potestades suficientes para poder reparar tal situación. Y finalmente, desde el punto de vista de la obligación del Estado, también es fundamental instalar la idea de que el Estado debe contar con la potestad pública para limitar las libertades, evidentemente, dentro de un marco de Estado de Derecho, y tradicionalmente las constituciones consagran en estas materias, por ejemplo, el rol del gobierno, poder ejecutivo, el rol de la autonomía, el rol de la persecución penal del Ministerio Público. Algunas constituciones consagran el rol de la defensoría penal, el rol de las policías, el rol del Poder Judicial. El problema que tenemos hoy día, creo yo, en nuestro ordenamiento jurídico constitucional vigente y también en el que estaba proponiendo, que tenía otros problemas adicionales, es que no existe en la Constitución chilena la consagración de un sistema de seguridad que establezca un mecanismo obligatorio constitucional de coordinación que, respetando las autonomías constitucionales en el marco, por ejemplo, de la persecución penal en el caso del Ministerio Público o del ejercicio de la potestad de juzgar del Poder Judicial, respetando esas autonomías, obligue a las instituciones a coordinarse, es decir, a tener una gestión orientada a resultados. Porque puede parecer extremadamente positivo cuando se escucha a diferentes instituciones darnos a conocer sus estrategias o sus logros incluso, pero la consecución o el logro de metas individuales lamentablemente no está logrando resultados colectivos. En consecuencia, se requiere a nivel constitucional, para obligar a toda la institucionalidad, la consagración de un sistema de seguridad que, insisto, permita instalar una política criminal obligatoria, vinculante para toda la institucionalidad pública. Y respecto al desarrollo de políticas públicas, creo que la experiencia en la implementación de políticas de seguridad me lleva a proponer la posibilidad de que Chile instale un laboratorio de políticas públicas de seguridad al estilo del Banco Central, que tenga un conjunto de normas que le garanticen su autonomía, que velen por la capacidad y la calidad técnica de sus integrantes y que tenga una política de largo plazo, una política de Estado que no varíe de acuerdo a los cambios políticos o eventualmente a los cambios institucionales.
porque más allá de las personas lo que se requiere es una continuidad de esta materia. Voy a poner un solo ejemplo como corolario de esta afirmación. Cuando tenemos diferentes instituciones que realizan enormes esfuerzos para lograr sus propios objetivos institucionales que aporten a las políticas de seguridad, observamos con preocupación, por ejemplo, que si quisiéramos hoy día internacionalmente evaluar a Chile en su tasa de homicidios, tendríamos que recurrir al menos a 6 fuentes distintas de información. La información que tiene Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, el DEIS del Ministerio de Salud, el Poder Judicial y adicionalmente el Servicio Médico Legal. 6 fuentes de información que al cruzarlas nos otorgan matices que permiten variar, por ejemplo, que nuestra tasa de homicidios podría ser considerada entre 5 y 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso es lo que tenemos hoy día. Y evidentemente, cuando un Estado no tiene un diagnóstico unívoco, la posibilidad de elaborar políticas públicas, evidentemente, disminuye en su proyección de eficacia y eficiencia. Ahí donde yo creo que está radicada el elemento fundamental de un pacto social, es decir, instalar en un pacto social futuro un sistema de seguridad que permita que todos los actores del sistema vayan trabajando en forma coordinada, con abstracción, digamos, de los ciclos políticos e institucionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe Arboe, ex senador de la República, por tu brillante presentación que nos habló. Partió con la pregunta de cuáles son los pactos sociales, te referiste a la cuarta revolución industrial que tenemos ahora, que tiene que ver con el mundo digital. Luego hablaste sobre cómo instalar el principio de la seguridad en la Constitución, no solamente como un principio inspirador, sino que también como un derecho. Después la relevancia de considerar los derechos en el entorno seguro, derecho a la vivienda, entre otros. Y finalmente destacando que el problema de las constituciones, tanto la vigente como la que se había propuesto, es que de alguna manera no consideraba la seguridad como un sistema de seguridad respetando autonomías institucionales, pero que obligue a las coordinaciones institucionales, lo que es muy interesante, cerrando con tu propuesta de un laboratorio de políticas públicas de seguridad en Chile, que utilice de forma cruzada toda la información de todas las instituciones. Así es que muchas gracias por tu aporte. Ya hay muchas preguntas en el chat que las vamos a hacer al finalizar este panel, antes de finalizar, perdón, y ahora voy a invitar a Hugo Fröhling, director del CESC, que es director de Seguridad Ciudadana en Chile. Hola Hugo, ¿cómo estás? Mucho gusto tenerte acá. Ahí tienes que abrir tu micrófono, Hugo, y si tienes presentación puedes proyectarla para que podamos escuchar tus aportes. ¿Está bien? Sí, se escucha y se ve. Muy bien, muchas gracias. Mi presentación apunta quizá a una mirada complementaria a la que se ha escuchado por parte del ex senador Felipe Arboe y el general de Carabineros. Mi pregunta central es ¿cómo se ha visto el debate respecto de nuestras policías durante los últimos años en Chile? La segunda pregunta es, ¿de qué manera este debate ha venido cambiando en el proceso constitucional reciente y también en la etapa post-pandemia? A mi juicio, han habido cambios y esos cambios señalan quizá un nuevo tipo, la necesidad de enfrentar o de iniciar un nuevo tipo de debate y de discusión. Bueno, los elementos constitutivos de la organización policial son bastante conocidos. La policía es una institución especializada, o sea, diferenciada de las Fuerzas Armadas, con la autorización legal y constitucional para el uso de la fuerza, y es una institución además profesional y que requiere para actuar de manera eficiente con niveles de legitimidad, confianza
y credibilidad otorgada por la ciudadanía. Pero además de cada cuerpo policial, de cada institución policial, los países tienen lo que podríamos denominar un sistema policial. Y ese sistema policial está básicamente definido por los siguientes criterios. Primero, el número de fuerzas, plurales, únicas, en fin, muy numerosas o no. Segundo, su dependencia administrativa, esto es, pueden depender del gobierno central, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, y existir fuerzas distintas que dependen de cada uno de esos entes administrativos. En tercer lugar, esa dependencia fija, por cierto, su ámbito territorial de actuación. Pero además, los países cuentan con policías que tienen funciones diferenciadas. En nuestro caso, la Policía de Investigaciones tiene funciones predominantes o preferentes que son distintas de las que tiene Carabineros. Pero en el mundo existen policías a cargo de la seguridad en carreteras, policías a cargo de la seguridad de los trenes, policías como en Nueva York a cargo de la seguridad en el metro, y estas pueden contemplar todo el ciclo de la actuación policial o algún aspecto preferente de. Ahora, nosotros tenemos dos policías, y como nos recordaba el general Muñoz, esas dos policías son de carácter nacional y tienen un conjunto de roles. En el caso de Carabineros, el rol es amplio y se entiende como parte de la configuración y del acercamiento del Estado a la sociedad. Es decir, Carabineros, al asumir un rol de integración nacional, está expresando la vocación, la misión de ser de expresar la actuación del Estado en todos y cada uno de los rincones del país. Nuestra Policía de Investigaciones tiene un rol más acotado y tiene cuatro funciones principales. Y aquí se nos presentan dos problemas que solo quiero mencionar. El primero es cómo se mide la efectividad en el cumplimiento de cada uno de esos roles en el caso de ambas policías. En general, los indicadores a los que uno tiene acceso están conformados por resultados o cifras agregadas más que expresiones de eficiencia o eficacia. Pero el segundo es que naturalmente en estos roles hay muchas veces duplicación o complementariedad. Y aquí viene al caso la propuesta que hacía Felipe Arbó en el sentido de la necesaria consideración de la actuación policial como parte de un sistema que tiene a su cargo la seguridad de la ciudad. Como todos sabemos, mirando a las policías desde el debate que se da a nivel político, de expertos, de ciudadanos, de medios, el año 2018 se abre un debate bastante significativo y público respecto de la relación entre policías, sociedad y Estado. Y a ese respecto, el diagnóstico relativamente compartido
fue la necesidad de que las policías estuvieran sujetas de manera lo más efectiva a la dirección de la autoridad política y civil, mejoraran sus controles de mala conducta policial, que hubiera un proceso de mejoramiento constante y continuo de la formación de personal y que además se reforzaran los estándares de transparencia. Eso, de alguna manera, es lo que se consolida en el llamado Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, al que convoca el presidente Sebastián Piñera durante el año 2018 y que en respuesta precisamente a esas preocupaciones a las que me refería, agrega un conjunto muy numeroso de propuestas basadas en un diagnóstico que es muy parecido al que yo venía señalando. Esto es, se indica en primer lugar que hay que avanzar hacia un proceso de mayor complementariedad, coordinación y actuación conjunta compartida entre ambas policías, y para eso se le asigna al Ministerio del Interior la elaboración de un plan de reasignación preferente de funciones, materias y recursos, que dio lugar a la presentación de un proyecto de ley. Se sugiere la necesidad de revisar contenido, duración de los programas de formación en ambas policías, y además se insta a la creación de un sistema de transparencia, resolución efectiva de reclamos de parte de la ciudadanía, etc. La expresión más directa de este diagnóstico es la Ley de Modernización de las Policías, que entró en vigencia hace algunos meses. En esta ley se establece la necesidad de que ambas presenten un plan estratégico de desarrollo policial, que este sea evaluado y aprobado por el Ministerio de Seguridad Pública. Se crea un sistema de evaluación de protocolos y procedimientos con la participación nuevamente del Ministerio. Se establece el deber de rendición de cuentas de los máximos ejecutivos de ambas policías, y además se entrega un rol fundamental a la Subsecretaría del Interior y Seguridad en el control del presupuesto de ambas policías. Al mismo tiempo, digamos que se discute hoy día una ley que crea un nuevo Ministerio de Seguridad que haría más operativa la dirección política y la relación con ambas policías y con otros organismos del Estado, y también está en discusión una nueva ley de carrera funcionaria para carabineros. Muy chora esta cocina americana. En este periodo, un periodo que para quienes vivimos en Chile ha estado sacudido por incertezas, discusiones, debates políticos fundamentales, ha habido un avance en el proceso de confianza de la ciudadanía en ambas policías. Y si bien, por cierto, el hecho de que exista mayor confianza no es de por sí garantía de eficacia en los procedimientos, sin duda es un mejoramiento de la visión ciudadana, y en el caso de ambas policías es significativamente más alta que en buena parte de América Latina. Y es así como, de acuerdo a esta última edición vía encuestas de Paz Ciudadana,
el nivel que alcanza la confianza en ambas policías vuelve a acercarse al que existía en forma previa a la pandemia y al inicio del debate de reforma al que me venía refiriendo. Pero al mismo tiempo, y aquí mal copio un gráfico del diario La Tercera, la ciudadanía se entera a través de los medios de comunicación que ha habido, por razones de la pandemia u otras, una disminución de presencia policial y esa es constatada de manera pública por muchos años. Este año te toca el año nuevo conmigo. Entonces, tenemos por un lado un mejoramiento de la confianza que es valorable y que tiene razones que dicen relación con la visión de la policía y la constatación de que no ha habido una conducta policial que implica progresos en el control del orden público y en otros planos. Pero al mismo tiempo ha habido una señal de que, o información que revela que en otros aspectos nuestro contexto en materia de seguridad es más difícil que el que existía cuando se inició el debate respecto de la reforma policial. Hay un aumento, esta es una información proporcionada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay un aumento en los robos con violencia, hay una distribución desigual de la violencia y la seguridad, hay un acceso desigual a recursos por parte de las los diversos gobiernos locales en cuanto al aseguramiento de la seguridad de sus habitantes. Y también han aparecido nuevos escenarios de violencia. En la Araucanía, por cierto, no es un escenario nuevo, pero al parecer todo indica que la violencia se ha venido multiplicando y al mismo tiempo se acrecienta o se hace evidente la porosidad de fronteras y la actuación o la expresión de bandas y criminales. La pregunta con la que me gustaría culminar aquí es si estamos ante problemas distintos que aquellos que percibíamos en el año 2018, quienes hemos estado siguiendo la discusión sobre la temática de seguridad. Y cuando digo problemas distintos, no me refiero a que el tema de los cambios y la modernización en las policías haya que abandonarlo, pero lo que quiero más bien es poner el ojo y la relevancia y darle relevancia a la necesidad de considerar al sistema policial o de gestión de la seguridad como unidad de análisis, en vez de centrarnos ya en lo que sucede simplemente con cada policía. Es importante, pero creo que no es suficiente. El tema de la presencia policial indica la necesidad de mirar no solo lo que la policía hace en términos de recursos, sino también cómo puede gestionar sus recursos para enfrentar una situación que cada día es más flexible y que se manifiesta con niveles de gravedad bastante diferentes en todo el territorio nacional. En segundo lugar,
quiero hacer mención que esta mirada nos obliga también a centrarnos en la capacidad que tiene el Estado para entregar seguridad hoy día. Lo que está sucediendo en la macrozona sur es que de manera bastante inusual tenemos desde hace un año una participación complementaria, a ratos más o menos creciente, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública por más de un año, por la vía de la declaración y la renovación del estado de emergencia. Y si bien podemos, por cierto, establecer normas que autoricen ese estado de emergencia con menos, sin necesidad de acudir con tanta frecuencia al Parlamento, lo complicado allí es la participación de la Fuerza Armada más que la aprobación de la petición del Ejecutivo. Pero al mismo tiempo tenemos un incremento del gasto municipal en tareas de vigilancia y patrullaje que la Subsecretaría de Prevención además indica va a seguir aumentando. Y esa es, después de toda, una cuasi policía de vecindad. Muchas gracias, Termino Hugo. entonces Tenemos que ir cerrando ya. presentación aquí. Muchas gracias, doctor Hugo Fröhling, director del CES, Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, por tu brillante presentación. Agradezco mucho todas las ideas que nos planteaste, que van también algunas bien alineadas con los que nos planteó el ex senador Felipe Arboe sobre los roles que no se pueden duplicar en la función policial, por ejemplo, que deben ser complementarios. Y es muy importante esta propuesta de sistema coordinado para hacer súper eficiente el quehacer policial. También nos hablaste sobre la ley de modernización de las policías y que es importante que se presente un plan estratégico de estas policías en el marco de esta ley. Agradezco mucho tu brillante participación, Hugo, que eres experto en este tema de las policías en Latinoamérica. Y vamos a dejar todas las preguntas para los últimos minutitos que nos quedan del panel. Quiero invitar al doctor Hugo Acero a que participe ahora y que pueda abrir su ponencia, también presentarse acá en FISEC. El doctor Hugo Acero, sociólogo de Colombia, que además fue el funcionario a cargo, fue el director de seguridad de la ciudad de Bogotá. Es muy importante su experiencia. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Macarena, buenos días. Permítame. Mucho gusto. Bienvenido a FISEC 2022. Estamos encantados de tenerte como orador experto en este panel. Así es que te dejo todo tuyo el micrófono. Bueno, y igualmente saludos a Hugo, que lo vuelvo a ver, a mi tocayo Hugo Fröhling, al senador Felipe Arboe y al general Juan Muñoz. Bueno, yo he querido enfocar un poco recogiendo también y oyendo, digamos, las distintas intervenciones, problemas que tenemos en materias de seguridad, un poco para estos temas de acercarse a cumplir con el deber y con el derecho estatal de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y la he titulado de esta manera, ¿no? He titulado esto como los problemas digamos, no son los delincuentes, es un problema de confianza y gestión, y lo voy a reflejar un poco como en cifras para poder plantear el tema. Como ustedes ven en la siguiente gráfica, y lo hago en el caso colombiano, como ustedes ven en la siguiente gráfica, desde el año 2010 hay una consideración de que la inseguridad en Colombia ha venido decreciendo. A comienzos de siglo, con los resultados del año 2004-2010, realmente llegamos a estar con una consideración de que la seguridad estaba mejorando, pero a partir del 2010 cae de manera sustancial, con unos indicadores muy altos de que más bien la seguridad está
empeorando en el caso colombiano. Y estas son encuestas que se hacen desde finales del siglo pasado de manera permanente, 3 y 4 encuestas anuales sobre temas distintos, incluidos los temas de seguridad. Entonces, sí hay una preocupación que es real, una preocupación ciudadana, pero también real en términos también de indicadores, sobre todo en los últimos años y particularmente en lo que tiene que ver con el aumento del homicidio en el caso colombiano en los últimos 2-3 años. Y ahí entra otro elemento que es importante y es la confianza de los ciudadanos en las instituciones y no solamente en la policía, ¿no? Porque a veces nos centramos en el tema policivo y olvidamos que hay otras instituciones del Estado que tienen obligaciones en esta materia. Y en ese sentido, las fuerzas militares en Colombia, dado el conflicto armado que hemos tenido, aún queda solamente un grupo guerrillero, pero llegamos a tener entre 8 y 9 grupos distintos, grandes como las FARC fueron desmovilizadas en el año 2016, pero quedaba solamente un grupo guerrillero. Pues las fuerzas militares han estado muy cerca de la seguridad pública y en algunos casos de la seguridad ciudadana. Sin embargo, uno mira cómo una imagen de los ciudadanos de confianza en las fuerzas militares del 81% en 2010 se cae a julio de este año y agosto a un 53%. Una reducción, digamos, de confianza ciudadana, y ese es un efecto básico no solamente sobre instituciones importantes en esa materia en el caso colombiano, y en el caso de la policía caímos de 79 a 40. O sea, cualquier empresa y cualquier institución que pierde confianza, e inclusive cualquier individuo que pierde confianza, se hace menos operativo, se hace menos efectivo. Es precisamente lo que los ciudadanos están manifestando con relación a estas instituciones. Pero no solamente la policía, sino también el Ministerio Público. La Fiscalía cae de 59 a 28 en temas de confianza ciudadana. El sistema judicial colombiano, pues, disminuye en un 100%, de un 34 a un 16% en términos de confianza. La Corte Constitucional sale de un 57 a algo menos de 30, y la Corte Suprema de 56 a 27%. O sea, tenemos un problema de seguridad y justicia o de confianza en estas instituciones que, como digo, se refleja también en la manera como los ciudadanos sienten que están cumpliendo o no están cumpliendo con su función. Esa desconfianza, como lo ha planteado el Banco Interamericano de Desarrollo, afecta la gobernabilidad, afecta a la democracia y afecta a la función, o sea, digamos, la función de estas instituciones en estas dos materias. Y esa es una debilidad grande. Alguna vez me preguntaron, comenzando ahora que volví a ser secretario, de que cuál era el problema más importante que teníamos de inseguridad. Y pues algunas personas mencionaron que eran las bandas criminales, el narcotráfico, y yo me limité a decir que era la confianza. Sin confianza es muy difícil enfrentar cualquier reto de cualquier empresa, y en estos temas de seguridad y justicia, pues desde luego ese es un elemento que pesa mucho a la hora. Y ahí están los resultados desde el año 2000, sobre todo el año 2010 fue el año donde más se tuvieron buenos resultados en términos de crecimiento, pero a partir del 2010 comienza a caer la confianza en las instituciones de seguridad y justicia e inclusive de control administrativo, como la Procuraduría y como la Contraloría. O sea, ahí hay una desconfianza por parte de los ciudadanos, digamos, en estos temas de seguridad y justicia que afectan los hechos de seguridad. Y esto es, pues, básicamente lo que plantea el Banco Interamericano. O sea, cuando la confianza está ausente, pues tenemos la política es inestable, se deteriora desde luego el tema de las políticas públicas y desde luego hay problemas en general sobre el bienestar. O sea, allí hay un tema de no confianza y de mejora del bienestar de los ciudadanos. No se sienten bien, digamos, con este tipo de instituciones que deberían garantizar estos derechos. Y desde luego el temor ciudadano
afecta de manera grave pues, la gobernanza en la medida en que se afecta la interlocución entre las autoridades de seguridad y justicia y los ciudadanos, tan necesaria para garantizar la seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿qué están haciendo las instituciones para mejorar esa seguridad? Cuando uno presenta estas encuestas, solamente la gente piensa en su imagen personal, los mandatarios locales, en su gobierno, pero no en las instituciones y cómo las instituciones van a mejorar esa confianza. Y esa confianza no se mejora con propagandas, ni con una campaña publicitaria. Se mejora trabajando y entregando resultados. Los ciudadanos, cuando ven resultados y ven que las instituciones están trabajando, recuperan la confianza y apoyan a las autoridades. Entonces, ese es otro elemento, digamos, problemático en términos de gestión pública de seguridad. El otro tiene que ver con el liderazgo y la coordinación interinstitucional. En Colombia son varias las instituciones que tienen que ver con esta materia y desde luego el presidente es el máximo responsable, pero también los alcaldes y gobernadores. Y uno no encuentra un liderazgo importante en estas cabezas. Liderazgo que no solamente se refleje en la política pública y el liderazgo de esa política pública, sino además en la coordinación de los equipos de trabajo de las distintas instituciones que tienen que ver con este tema. Ahora que está el Mundial, pues los mejores equipos son los que tienen no solamente buen técnico, sino tienen buenos jugadores y esos jugadores trabajan en equipo. En algunos países, y suele suceder también en el caso colombiano, hay mucha más coordinación entre las bandas delincuenciales que entre las instituciones del Estado para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia. En el caso colombiano tenemos todas estas instituciones que tienen que ver con este tema de manera directa. Sin embargo, los niveles de coordinación son mínimos. La mayoría de veces se reúnen después de un hecho grave, ya cuando ha sucedido, para tratar de, a través del Consejo de Seguridad, para tratar de solucionar un problema que ya afectó la seguridad de los ciudadanos. Y no son instancias preventivas, de coordinación, de acción de política, de trabajo permanente por mejorar la seguridad. Entonces, ese es un tema que realmente preocupa. Y otro elemento, falta de recursos y planes. O sea, se requiere un plan bien estructurado, un buen diagnóstico de los problemas, un plan estructurado para enfrentarlos y recursos, porque a veces tenemos muy buenos planes, pero muy pocos recursos. Entonces uno puede asegurar en Colombia que el 90% de los municipios y departamentos no cuentan con recursos para atender estos temas. Tienen planes. Algunos llegan uno a tener 100, 120 metas. Hasta eso sí ya es completamente imposible desarrollar. Pero no hay recursos. Entonces se quedan en buenas intenciones y no logran pasar del plan elaborado a la ejecución porque no hay recursos para trabajar. Igualmente sucede para el proceso de fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. O sea, nos quedamos cortos a la hora de contar con ese proceso de fortalecimiento. Y son esfuerzos múltiples que hay que hacer desde el punto de vista de recursos a través de los impuestos. O sea, Colombia, con el tema del narcotráfico, algunos dicen, no, es que Colombia afortunadamente contó con el Plan Colombia, en donde los Estados Unidos le dieron un apoyo importante en la lucha contra el narcotráfico. Colombia en estos últimos 22 años recibió cerca de $12.000 millones del gobierno norteamericano, pero el gobierno colombiano tuvo que invertir 10 y 12 veces más ese recurso, con recursos propios, con un impuesto que se llamó el impuesto del patrimonio, en donde las personas que más tenían pagaron ese impuesto y con ese impuesto se pudo hacer esa inversión 10 veces más de la inversión o de los recursos que recibió de cooperación del gobierno norteamericano. Entonces yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Esto no solamente tener un plan, tener equipo, tener liderazgo, sino también tener recursos. Y hay que tenerlo. Esos temas es lo que quise hoy plantear, digamos, aquí en esta reunión, para dejar de hablar de los delincuentes y un poco mirar las falencias que tenemos para enfrentar la violencia y la delincuencia. Yo creo que ahí estamos y bueno, esta es parte de la reflexión que inclusive estoy haciendo aquí hoy en Ecuador con el gobierno ecuatoriano sobre cómo afrontar los retos que hoy tiene Ecuador, que en los últimos años se ha multiplicado en el 100%
los indicadores de violencia homicida, sobre todo en los 2 últimos años. Muchas gracias Hugo por tu brillante presentación. Creo que nos aportaste ideas muy importantes. Tú ya llevas una trayectoria de muchos años, no solamente siendo director de seguridad en ciudades importantes de Colombia, con una gran trayectoria, sino que además consultor en seguridad ciudadana, urbana, pública, en tantos países de la región, y siempre muy conectado con el quehacer ciudadano, cómo uno tiene que no solamente crear las políticas públicas o las leyes que tengan que ver con seguridad, sino que cómo educar a la ciudadanía en estas leyes.